Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me alegro de estar aquí con ustedes compartiendo esto y doy gracias a los organizadores por haberme invitado a que pueda desarrollar este tema y compartirlos con ustedes, que es el estudio de la música. ¿Qué es estudiar? O sea, ¿por qué estudiar más que nada? ¿No es cierto? ¿Por qué prepararnos? ¿Para qué? Porque siempre está esa duda de que si yo me preparo voy a ser muy profesional y mi ego se va a levantar, me voy a vanagloriar. No, si no lo permites. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que tenemos que prepararnos en el área que Dios nos puso, ¿sí? No es que lo buscamos, no es que nosotros dijimos, sí, yo quiero estar, Dios nos prepara y Dios nos llama a poder estar en ese lugar, que es en la música. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar? ¿Qué es lo que cómo los quiero animar, para así decir, ¿no? Es el hecho de poder prepararse, estudiar todo lo que puedan, ¿sí? Aprovechar el tiempo. La mayoría son jóvenes, ¿no? Como yo. Bueno, yo soy joven dentro de todo, ¿no es cierto? Pero sí, en la juventud, poder empezar a desarrollar ese don que Dios te dio, que es la música. Y es importante estudiarlo para que Dios te pueda usar mucho más en esa área, o sea, en una forma mucho más amplia. Yo, por ejemplo, en este tiempo estuve estudiando, algunos sabrán, he terminado la carrera en el conservatorio de piano, y dice, pero ¿cómo? ¿Ahora lo has terminado? Y sí, es la oportunidad y el tiempo que Dios me dio para poder hacerlo, me dio la fuerza, me dio la capacidad. En este tiempo me dio la forma económica también, porque no era barato, pero Dios proveyó todo para que pudiera hacerlo. Eh, si bien yo tenía estudios anteriores como escuelas particulares, academias, pero no, para mí no eran suficientes, o sea, necesitaba algo más, quería desarrollar en otra área, en este caso fue la área clásica, porque lo que estaba tocando yo era muy moderno, muy, digamos, improvisación, pero lo que Dios me permitió es poder también sacarme esta titulación para poder ampliar quizás la forma de trabajar, ¿no es cierto?, no solamente en el área de música, sino poder enseñar también a otras personas. Y lo importante de estudiar es que nuestra vida espiritual también tenga que ir con nuestra vida natural, ¿no es cierto? Eso es lo importante, que no sobrepase el estudio a nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Si bien nuestra vida espiritual tiene que estar alta, pero que el estudio no sobrepase, sino que vayan las dos a la par. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, sabes tocar dos acordes, ¿no es cierto?, primero y cuarto, Dios te va a utilizar en esos dos acordes y va a hacer maravillas, porque va a hacerlo. Él es grande y poderoso para poder hacer que en esos dos acordes pueda fluir y pueda su espíritu descender hacia las personas. ¿Por qué? Porque en esos dos acordes está tu corazón. Con esos dos acordes tú estás haciendo lo mejor posible para Dios. Pero, ¿qué pasa si amplías la forma de tocar los acordes? O sea, más escalas. O sea, no solamente la escala típica, sino puedes desarrollar como escalas diferentes, o por ejemplo, diferentes tipos de escalas, diferentes movimientos, que en esa escala, en esas armonías, puedas crear mucho más sonido, mucho más atmósfera. Entonces, al tener ese conocimiento, Dios te puede utilizar con todo ese conocimiento, porque Dios te va a utilizar con todo lo que tú sabes. O sea, no pretendas que tú sabes tocar estas dos escalas y tú querer tocar algo, por ejemplo, claro, uno lo escucha y dice, ay, yo quiero tocar eso, pero yo sé esto.
Entonces, ¿qué pasa? Para poder llegar a lo otro, tengo que estudiar, tengo que saber. Sí, Dios te va a usar con lo otro, con las otras armonías, con las otras formas de expresividad, pero también tienes que estudiar. ¿Dios es poderoso para poder dártelo en el momento? Sí, yo creo que sí. Te puede dar melodías nuevas, pero también te las da de acuerdo a la capacidad que tú tengas. ¿Sí? No vas a meter en un tubito de agua, ¿no es cierto?, todo un mar gigante. Si tú quieres meter todo ese mar gigante y llenar otra área, ese tubito no va a pasar. Entonces tiene que ampliar ese tubo para que ese mar gigante de información pueda llegar, ¿no es cierto? Es algo como esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que lograr es poder desarrollar nuestra forma, nuestro estudio, pero que el estudio, como dije anteriormente, no sobrepase lo espiritual. ¿Por qué? Porque te va a pasar, y te lo voy a contar, lo que me pasó a mí. Estaba tocando en una reunión, primero, ¿no es cierto? Estaba tocando esa reunión, pero yo ya estaba estudiando con un profesor que me habían dado, que era un profesor de jazz, entonces aprendí unas armonías un poco nuevas. Entonces, en medio de una reunión, estaba tocando algo parecido a esto. Vale, yo estaba tocando algo parecido a esto y de repente, mientras estaba tocando, en mi mente empezó, ¡wow! ¡Qué buenos acordes! ¡Uy, qué armonía! ¡Qué buen grisando! ¡Uy, qué escala espectacular! Yo estaba, mientras estaba tocando en el culto, esos pensamientos iban y mi cara estaba como... ¿Sí? Entonces estaba en esa situación y de repente estaba tocando, por ejemplo, así, haciendo, y se escuchaba. Y bueno, seguí tocando, de repente, otra vez lo mismo. Y saltó 2 o 3 veces el piano de esta manera, solo, sin haber tocado nada. No sé cómo, alguna falla obviamente, pero en ese momento que saltaron esas notas así, mientras estaba tocando, algo adentro mío, mejor dicho, no algo, Dios adentro mío me dice, hey, que lo que tú estás tocando es para mí, no es para ti. Yo dije, ay Señor, es verdad, perdón, quiero hacerlo mejor, pero para ti. Y ahí empecé a cambiar mi actitud. Si bien tenía conocimientos, si bien sabía las armonías, pero cada armonía que iba tocando, en mi corazón yo quería, y lo hacía, de dar la gloria a Dios. Decir, Señor, gracias por la oportunidad de darme la capacidad de poder estudiar y de poder ministrar con esto que tú me has dado. Gracias por esta oportunidad. Y llevándolo a lo bíblico, para que no sea solamente una idea, en Primeras Crónicas en Primeras Crónicas 25, habla de personas expertas, hábiles, instruidas, y permiso, agarré la Biblia por eso, que dice lo siguiente, más exacto en el 25, decía, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum, para que profetizasen, con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, bueno, y ahí dan todos los nombres. O sea, pero se dieron cuenta hombres idóneos. Y más adelante, dice en el 6, y todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas,
para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto, instruidos, otra palabra, instruidos en el canto, para Jehová, todos aptos, fue 288, ¿no es cierto? O sea, una gran numeración. Pero se dieron cuenta, idóneos, aptos, instruidos. O sea, fueron personas preparadas para la música. O sea que esto ya no es una idea mía, no es una idea global, sino ya viene desde la Biblia. Ya viene desde el tiempo en que Dios buscaba personas también instruidas, ¿sí? Para que, como yo dije antes, Dios te pueda usar y ampliar la forma de usarte, ¿sí? Entonces, otra de los ejemplos que vemos es en 1 Samuel, lo puse mal, en 1 Samuel 16, donde dice, David toca para Saúl, ¿no es cierto? Y empieza diciendo en el versículo 14, dice 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y más adelante, dice que Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues ahora alguno que toque bien. ¿Para qué? Para que espante a ese espíritu malo. Entonces uno de los criados le respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Ojo, sabe tocar. No que toca así por ahí. Sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Pero se dieron cuenta, alguien que toque bien y que sepa tocar. Y David era uno de ellos. Y ya te dan cuenta que ya desde el tiempo, o sea, bíblicamente también está el hecho de que tenemos que prepararnos para el ministerio de la música. No solamente yo sé 2 acordes de oído, perfecto, o muchos acordes de oído, pero tengo que prepararme. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Yo al comienzo de lo que es el ministerio de la música, sí, empecé a estudiaba con particulares, pero casi, digamos, por mi cuenta empecé a investigar acordes, empecé a investigar cosas, y hacía cosas que no sabía que estaba haciendo, no sabía cómo se llamaba, por ahí quizás hacía un... Y yo decía, vale, yo hago esto, esto y esto. ¿Y cómo se llama? Ah, no sé. Después con el estudio me di cuenta que era un disminuido. O, por ejemplo, esto, hacía mucho, y me decían, ¿y eso qué? No tengo idea. Después con el tiempo me di cuenta que era un aumentado. Vale, son cosas, pequeños detalles que después enriquecen a la música. Entonces, miradlo para ver qué tiempo me queda, pero todavía tengo tiempo, cualquier cosa lo editaba. Entonces, lo importante es el hecho de que conocer lo que estás haciendo para que tú mismo puedas ayudar a otras personas. Y eso creo que también nos lo dice, miren, algo parecido esto nos lo dice en Primera Crónicas, en el 25, solamente para estar seguro, ¿no? Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Epa, ¿qué quiere decir? Aquí estoy viendo como que aquellas personas que son pequeños, que están empezando, y aquellas personas que ya son, digamos, pasados, o sea, viejos, no quiero decir viejos, pero bueno, ya más maduros en la parte de la música, pueden enseñar a otras personas para que esa generación vaya, digamos, tomando ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, nosotros como músicos debemos aprender, debemos estudiar para poder luego instruir a otros, ¿sí? Yo mismo hago con muchas personas esto, de instruir a otros. No voy a entrar en la parte técnica, me hubiese gustado entrar en un montón de cosas técnicas, pero por ahora les voy a dejar esto
el hecho de que es muy importante el estudiar, es muy importante prepararse, es muy importante el conocimiento para que Dios te pueda utilizar no solamente esto que sabes, sino esto que sabes. Y todo lo va a usar Dios. Tú sabes todas las miles escalas, Dios te puede usar por todas las miles escalas. No solamente en la iglesia, me ha pasado con un testimonio, le voy a contar, yo he grabado un CD que se llama Solo Piano y se ha repartido por distintos lugares y entre esos hubo personas inconversas que me han venido a hablar porque me conocían, porque yo se los dejé, quizás en la escuela, le he dejado, y me han comentado de que aún escuchando ese CD algo les pasaba que no sabe por qué, empezaban a llorar, empezaban a sentir algo y no sabían qué era. Y uno dice, ¿qué puede hacer? Cuando uno graba, cuando uno plasma, cuando uno toca, si uno está con su corazón abierto, Dios se mueve, no solamente en el lugar físico, sino se puede mover a través, aún plasmado en un CD, aún plasmado tu música, ¿no es cierto? La música que Dios te da más que nada. Entonces, es importante estudiar para que ese mundo, digo ese mundo, ¿no? Para que ese lugar, ese ministerio, vamos a decir así, ese ministerio pueda expandirse. No solamente en el lugar que está, sino a través de todo el mundo. Y ahora hay muchas posibilidades. Ustedes que son jóvenes, utilizando Instagram, utilizando Facebook, utilizando un montón de redes sociales para que eso pueda ampliar y puedan llegar a aún más personas con lo que Dios les da. Así que chicos, les animo a que estudien, prepárense, pero no dejen de lado el Espíritu de Dios, no dejen de lado que la unción de Dios esté en sus vidas, porque las dos cosas pueden hacer explosión, las dos cosas pueden hacer maravillas, las dos cosas pueden llegar a corazones que ustedes no se imaginan, tanto lo que uno estudia y aún más fuerte lo que es el poder y la unción de Dios sobre sus vidas. Es lo más importante para que lo que ustedes saben no se engrandezcan ustedes, sino que lo que ustedes sepan den la gloria total a Dios. ¿Sí? Solamente les quería dejar esto. Dios les bendiga y sigan divirtiéndose, sigan pasándola bien, sigan disfrutando de este tiempo y que Dios aún siga llenando sus vidas. Nos vemos.